lo hace tanto que no lo haría, ya que está un poco tan lanzado y está inspirado el hombre sacando temas a los demás. Pero por lo que nos cobra y todo eso, porque se lo gane, quiero decir que luego que quiero que es una broma. Estas personas vienen totalmente desinteresadamente, o sea, ellos han pagado los test, se pagan nosotros, o sea, que no nos han pedido como fue a pedir otras personas, o sea, un plus por venir aquí. Entonces siempre estoy tomando el pelo por eso. Pero ya que está tan elocuente y tan simpático hoy, pues creo que es de las personas que se puede llamar experto. Bueno, pues no es un experto, pero sabe mucho. Se puede llamar persona. No es un experto, pero sabe mucho sobre la ouija. O sea, ¿alguien de aquí no sabe lo que es una ouija? Creo que una de la ouija es como de aspirina, ¿no? O sea, pues ahora José Manuel quiero que nos explique, si tiene bien, pues sus riesgos, sus peligros, qué es, bueno, pues como yo no te voy a chapar nada, te dejo que hables tú, con la libertad. Bueno, pues, mi intención inicial es decepcionaros. Es lo que quiero conseguir con vosotros. La verdad es que probablemente vosotros pensáis que a través de la ouija os uniréis los espíritus. Yo os tengo que decir que no es así. Y para empezar a decepcionar, primero empezamos con el elefante. Esto es una ouija. A través de este sistema de contacto, aparentemente, espíritus extraterrestres o que queramos se comunican con nosotros. Si queréis coger, dicen que cada ouija tiene un espíritu. ¿Qué pasa por ahí? Nada, pues es eso. No pasa nada. Si vais en el sistema que se puede comprar en cualquier establecimiento comercial, en jugueterías incluso, porque ha sido distribuido por algunas compañías como Web, también se puede comprar en Corte Inglés a un precio bastante elevado, lo cual es recomendable. También se puede conseguir, antes más que ahora, con, por ejemplo, enciclopedias, revistas, etcétera, en catálogos esotéricos. Pero bueno, como hay gente que no se quiere gastar pues, 30 euros en una ouija de estas, y normalmente los usuarios de este tipo de palabras sí, ¿no? Y algunas cosas más que según ellos son necesarias, como por ejemplo la palabra muerte, mal, diablo, etcétera. A través de, en vez de un vaso o un máster, coge una moneda, antes de 20 euros, ahora normalmente de 50 céntimos, y lo que hacen es colocar los dedos sobre esa moneda, pues hacen preguntas. Y lo curioso es que normalmente la moneda se mueve siempre en contacto con los dedos de las personas, pero va recorriendo las letras que forman la ouija, y esas letras van formando palabras, que son palabras que forman la respuesta a una pregunta que hemos formulado. Naturalmente, este tipo de sistema de contacto es quizá el único que ha trascendido más allá de las fronteras de lo paranormal, porque eso es común en colegios, pues se está llevando de una forma que en principio creo que es abordada, dado que no está exento de graves peligros. Sin embargo, si a través de esa tabla o un folio, que lo puedan hacer cualquier persona, y es una práctica que puede hacer incluso solitario, los resultados se obtienen. Si lo que queremos es comunicarnos con una persona fallecida, vamos a obtener respuestas de esa persona fallecida. Si queremos comunicarnos con un ser extraterrestre, lógicamente vamos a obtener respuestas de ese ser extraterrestre. Si queremos comunicarnos con Napoleón o con Hitler, vamos a pedir respuestas lógicamente de este tipo de personajes. ¿Quiere esto decir que las respuestas proceden de esas personas? Y es que si nos queremos comunicar con Mortadelo o con Filemón, vamos a obtener respuestas de ese tipo de personajes. Incluso, en esta experiencia nos pueden ofrecer detalles que no conocemos sobre la vida íntima de su creador, Ibañez. Si queremos comunicarnos con cualquier personaje de ficción como Spiderman o con un actor, vamos a obtener respuestas que nos van a demostrar que son realmente procedentes del tipo de personas. Si por ejemplo queremos obtener respuestas del diablo, vamos a obtener respuestas macabras del diablo. Si queremos obtener respuestas de un grupo de música o de Chenoa, pues vamos a obtener respuestas
supuestamente procedentes de Chenoa. Todo esto quiere decir que si no nos podemos creer en absoluto que los mensajes proceden de Mortadelo, de Chenoa o de un objeto animado como puede ser una botella de agua que te dice necesito estar llena, por ejemplo, si esto sabemos que no es cierto, ¿por qué tenemos que creer que la respuesta procede de nuestro padre fallecido, de nuestro abuelo, de nuestro hermano, de nuestro primo, de nuestro amigo? ¿O por qué tenemos que creer que son seres extraterrestres que se comunican con nosotros? Normalmente, para demostrar o para echar por tierra la hipótesis de que realmente somos muertos y nos responden a nuestras preguntas, y no quiere decir con esto que esa posibilidad no sea viable, sino que personalmente no la creo, pero admito la posibilidad remota de que en algunas ocasiones, no en la inmensa mayoría, solamente en algunas ocasiones, los mensajes que recibamos proceden de algo ajeno a las personas que están en la sesión. No quiere decir esto que sean espíritus. Lógicamente, para intentar desempeñar o para intentar explicar este fenómeno hay que analizar a conciencia cada experiencia. Solamente analizando cada experiencia, hablando con los testigos y desglosando paso a paso los resultados obtenidos, es la única forma de decir, bueno, pues aquí no tenemos ninguna posibilidad de pensar que realmente es algo ajeno al ser humano o que son los espíritus. Siempre es importante analizar cada experiencia. Y una de las pocas normas que deberían tener los adolescentes, que son los que a mí me preocupan a la hora de hacer este tipo de experiencias, es que no apuntan las respuestas que obtienen, simplemente se sientan, hacen la experiencia, cuando se mueven, se asustan y se van, o reciben unas respuestas que son, en principio, macabras. Recuerdo que hace bastante tiempo unos compañeros vinieron, grupos de adolescentes, vinieron a mi población a contarme que habían recibido mensajes del espíritu de un hombre de barba negra que había estado casado en vida y que tenía unos hijos. Con un hacha, el hombre asesinó a sus hijos y después se suicidó. Están convencidos de que esto era así, de que era real, de que el contacto con el espíritu de este hombre era cierto. La verdad es que tuve la suerte de grabar aquella experiencia, dejar la cinta y entonces pude obtener las respuestas y las preguntas. Es breve y lo voy a leer, para que comprendáis normalmente cómo son las experiencias habituales de los adolescentes que luego van contando por ahí, que han tenido una experiencia con un espíritu. Estás aquí, el vaso se dirige hacia sí. ¿Eres un espíritu? El vaso responde afirmativamente. ¿De un hombre? Sí. ¿Tienes barba? Sí. ¿Blanca? No. ¿Negra? Sí. ¿Estabas casado en vida? Sí. ¿Tenías hijos? Sí. ¿Dos? Sí. ¿Murieron? Sí. ¿Lo mataste tú? Sí. ¿Con una pistola? No. ¿Con un hacha? Sí. ¿A tu mujer también? Sí. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. ¿Te suicidaste después? Sí. Experiencias de este tipo son muy habituales. La historia está entonada por los propios protagonistas, que van conduciendo la experiencia. Y es muy, muy habitual. Incluso algunas de estas experiencias salen en la televisión. Normalmente, pues como comprenderéis, aunque el contacto fuera real con algo, lógicamente no se explica un hombre que ha matado a sus hijos. En Semana Santa, en el 97, en Turreta, en Italia, un matrimonio decidió: vamos a hacer una experiencia con la Ouija. Esperaron que su hija se durmiera y después empezaron la experiencia. Estás aquí, entonces comenzaba a hacer sí, pero la niña protestaba. Entonces, la madre tuvo que levantarse e ir a calmar a la niña. Cuando se calmó, regresaron a donde el tablero y hicieron la experiencia. Así varias veces, pero la niña sigue protestando. ¿Qué ocurrió? Que el mensaje que recibieron aquella noche fue el siguiente: debéis sacrificar a vuestra hija en nombre de Jesucristo. El padre, pues, recibió aquello sin más. La madre, pues, de forma diferente, le preocupó bastante. Si desglosamos esta experiencia,
pues descubrimos que la sesión se llevó a cabo en Semana Santa. A pocos metros se estaba celebrando la Pasión de Cristo y previamente a la experiencia el matrimonio había debatido la posibilidad de que no fuera correcto hacer la experiencia en esas fechas, porque aquello podía perjudicar un poco a Jesucristo o lo que fuera. Entonces, ¿qué ocurre? El detalle de la Semana Santa, el de que quizá no era correcto hacer la experiencia, el que la niña molestara, entre comillas, durante la experiencia y tuvieran que abandonarla para estar con ella y después regresar a hacer la experiencia, todo esto provoca un mensaje: debéis sacrificar a vuestra hija en nombre de Jesucristo. Pero hay más casos, por ejemplo, un grupo de adolescentes en el 87 reciben los mensajes de un niño que había fallecido en Bilbao, un accidente de tráfico, 15 años, y pues recibe un mensaje, se llama Horacio, tiene 15 años y estaba en la ciudad de los muertos. Aquello les impactó. Aquellos adolescentes pasaron aquella noche rezando en su casa, porque habían contactado con el espíritu de un chaval de su misma edad que estaba muerto. Y sobre todo lo que les impactó y les llamó mucha la atención, y me lo comentaron varias veces, es la frase de la ciudad de los muertos. ¿Qué era esto? Pues lo que hacía para investigar y lo que estoy haciendo es ver qué creencias, qué hobbies tiene la gente. Y uno de ellos era adicto a las novelas de terror, producido en aquellos años que llevarían 120 pesetas, y al cementerio siempre se llamaba la ciudad de los muertos. Para mí eso era más que suficiente para justificar esta experiencia. En otras experiencias, por ejemplo, apareció un supuesto espíritu a mi compañera y a mí, y nos narró una historia. Era un niño que había sido sacrificado en un ritual satánico. Aquella experiencia fue horrible en cuanto a su contenido, porque nos describía paso por paso las mutilaciones que había sufrido y cómo los autores de aquel macabro crimen habían distribuido por toda la sociedad española partes del cuerpo de este chaval. Y nos ofreció datos tremendos, direcciones, de dónde vivía, su nombre completo, su número de teléfono, y aquello no era cierto. Yo no sé si contactamos con el espíritu de un niño que había sido sacrificado y repartido por toda España. No lo sé. Lo que no es cierto son los datos de sus padres, de su casa, de su dirección. Por tanto, yo no puedo mantener la creencia de que he tenido un contacto con el espíritu de un niño cuando en los datos que puedo comprobar no puedo. Simplemente no puedo. O sea, escéptico. No lo sé. Bien es cierto que, por ejemplo, en el 99 nosotros nos inventamos un personaje, un Pache de Nancoa, que es un extraterrestre vasco, con Juan y todo, con sus manías y sus virtudes, con su novia y con su casa y demás, de inventar. Y obtuvimos contacto con un grupo de chavales que mantenían conexiones bastante fluidas con los propios espíritus. Entonces dijimos, pues intenta comunicaros con Pache de Nancoa, sin más datos. Al cabo de algunas semanas, ese grupo de chavales vino a mi casa con datos. Era un grupo serio. Y aquellos datos me dejaron asombrados porque eran reales. Aquellos datos que habían recibido de un supuesto Pache en el cual no existen, contenían datos muy reales, datos que yo solamente tenía y a los cuales nadie había tenido acceso. Por tanto, el contacto en aquella ocasión con algo distinto parecía ser real. No quiero extenderme mucho porque quizá tenéis muchas preguntas sobre este tema, la habéis tenido probablemente experiencias sobre el particular, pero quiero comentar también que es cierto que este tipo de prácticas entre los adolescentes provoca cosas lamentables. Por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, en la monasteria, hace algunos años, un chaval de 9 años, sufrió la pérdida de su madre. Las amigas de su madre no tuvieron otra cosa que hablar delante del niño de la posibilidad de comunicarse con el espíritu a través de la Ouija, una mujer que tenían en casa. Pues el niño no se le ocurrió otra cosa que intentar mantener contacto comprensible con su madre. Y naturalmente recibió respuestas: sí, soy tu madre y te echo de menos. El caso es que el niño, pues en silencio, algunos días, utilizaba la Ouija porque mantenía contacto con su madre.
aquellos mensajes de amor y de cariño cambiaron radicalmente. Aquellos mensajes de te echo mucho de menos, te quiero, no te preocupes, cambiaron a te necesito. No puedo estar sin ti. Ven conmigo, tírate por la ventana. Otro chico, el Lloreta, en Vizcaya, mantiene una relación de noviazgo, tiene 18 años con una chica, se llevan bastante bien, pero y el mayor peligro de la Ouija es obsesionarse con ella, porque crea dependencia y eso, cualquier psicólogo puede decir. Lo que ocurrió es lo siguiente. Empezó a practicar con amigos la Ouija y recibía respuestas y unos contactos muy fluidos. Después dejó de hablar con los amigos para utilizar la experiencia con su novia y no mantenían contactos muy fluidos, pero él necesitaba más. Quería tener más respuestas. Tenía esa dependencia obsesiva que muchos de los que investigamos estos temas hemos sufrido en nuestra adolescencia. Ya de forma aislada en su propio domicilio utilizaba la Ouija para comunicarse con los espíritus y reiteradamente comenzó a recibir respuestas del espíritu de una mujer, de una chica llamada Blanca, que se estaba enamorando del chaval. Hasta tal punto, pero se creó la dependencia que el propio usuario de la Ouija, el propio chaval, estaba enamorado, y así me lo confesaba con la luz en los ojos, estaba enamorado de ese espíritu, que necesitaba estar con él. Primero, el espíritu de Blanca, así se hacía llamar, pues le decía que no se preocupara, pero que él estaba muy enamorado, pero que había alguien intermedio, que había que quitar del medio. Y entonces le aconsejó que abandonara a su novia de 2 años para que mantuviera esa relación entre Blanca y el chaval. Dicho y hecho, sin dar explicaciones, el chaval dejó a su novia y luego estuvo a punto de suicidarse porque quería estar con Blanca. Creo que son problemas graves. En Melilla, por ejemplo, se recibieron mensajes de lánzate al vacío. Se reciben muchos mensajes de soy el diablo, vamos a matarte. Los chavales preguntan cuándo voy a morir y suelen decir fechas muy cercanas. En este viene, el día 13, y claro, todo eso se preocupa. Y normalmente la gente se toma el cachondeo y quizás es la mejor postura. Pero hay los que se preocupan, están en casa, hay gente que no ha ido de excursiones escolares porque se ha dicho que van a tener un accidente con el autobús y un camión. Luego no ocurre nada, pero hay personas que se quedan en casa, obsesionadas, preocupadas, a salir a la calle por la posible muerte que pueden sufrir. Hay muchos casos que probablemente si haréis preguntas luego sabrán, pero ante todo este tipo de detalles, uno se pregunta, ¿cómo es posible que revistas como Hace años, hace tiempo, o siquiera sus lectores con una Ouija? ¿Cómo es posible que su futuro, una revista ya escrita, regalara a sus lectores por 300 pesetas una Ouija? ¿Cómo es posible que Pan Company hace unos años, por ejemplo, obsequiara a sus visitantes con esta bandeja en la cual come con las manos, conecta con las manos? Sé de gente que fue especialmente a por la Ouija, comió los bocadillos y luego se llevó la Ouija porque quería intentar contactos. Voy a leer las cosas graciosas que ponen. A través de sus móviles ha llegado la revolución de las telecomunicaciones, una técnica que situará Internet a la altura de las señales de humo. Ya puedes tener línea directa con el más allá. ¿Cómo? Muy sencillo. 1. Coge esa amiga peligrosa, se pierde por la mesa. 2. Colócala en la Ouija y el dedo encima de ella. 3. Ten cuidado que no haya algún listo entre tus colegas. 4. Entre bocados, modisco, paciencia, concéntrate hasta que la amiga acabe formando palabras deslizándose de letra en letra. A partir de aquí, puedes descubrir por boca de Bernardo de que se reía Gallego Wamba, o preguntar a Napoleón por qué se ponía la mano en el pecho, o interrogar a Santiago sobre el color de su caballo blanco. Si encuentras respuesta a estas preguntas, cómprate una túnica, una cábala postiza y las gafas más raras que encuentres. Quién sabe, a lo mejor acabas presentando programas de televisión o acaparando portadas de la prensa rusa. A mí, personalmente, me parece muy grave. Muy grave porque, por ejemplo, recuerdo con cariño como José Garrido, un investigador cojonudo de Huelva, me llamó antes a una madrugada para contarme una noticia que había salido en el país. Al parecer, tres adolescentes se habían reunido en un cuarto con la Ouija y la Ouija les había dicho golpear a la madre de tal. Cogieron unos bates de tiempo y golpearon a la madre de uno de ellos. ¿Por qué? Porque la Ouija sí se lo había indicado. Hay casos de
suicidios, y más que suicidios también hay muchos mensajes que incitan a ello. Entonces, claro, estamos ante la posibilidad de que nuestra propia mente quizá nos esté mostrando una cara oculta que todos tenemos, porque estoy convencido de que todos los que estamos aquí tenemos nuestros problemas mentales. La mayoría de cargados que jamás saldrán a la luz, pero va a estar una chispa, una situación, una causa para que tú aquellos desencadenen. Por eso ocurren muchas veces crímenes que no sabemos por qué han pasado. Si nosotros volvemos al autor y nunca nos ha extrañado y de repente comete una atrocidad. Por las chispas de la causa puede ser tranquilamente este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos que muchos investigadores no le dan importancia. No es el caso de Carlos Gutiérrez Pacharo Lozano, que hicieron en su día unas campañas de información, dando conferencias en colegios, y aquello fue bastante loable. Pues este tipo de cosas que ocurren y que mucha gente piensa que son provocadas por los espíritus, no es tampoco así. Uno de los casos que quizá conocéis como las brujas de San Bernardo, en Murcia, pues son dos chicas, Raquel y Lidia, que asesinaron con varias puñaladas a una de sus amigas. Al parecer, la bruja sí sabía ordenar. Las entrevistas que hicieron los investigadores en el colegio de las niñas demostraban cómo siempre había una cabecilla, que yo les llamo vampires de turno porque saben de todo esto, pues cambiaban no solamente la ideología de las personas, sino que se intentaban convencer de que tenían las experiencias, si no, se reían de ellos. Y bueno, el caso es que siempre llevaban la voz cantante e intentaban buscar nombres diabólicos y experiencias macabras. El caso es que esas dos personas, dichas por la bruja, provocaron una muerte. Ahí se quedó la historia. La televisión se quedó con eso. La bruja puede provocar una muerte. Claro, indagando sobre la vida de estas dos niñas que habían asesinado, descubrimos que las infancias que habían tenido son bastante lamentables. Drogas en la familia, sida en la familia, alcoholismo en los padres, una serie de traumas que por supuesto perjudican a los niños. No solamente eso, sino que tenemos que una de ellas era tan celosa que cuando tenía 7 años y tuvo un segundo hermano, cuando se fue su madre a hacer compras y se entregó a la niña de 7 años con ese éxito raro de su hijo, cuando vino la madre se lo encontró en la papelera, en la basura. Y no solamente eso, sino que la otra, por ejemplo, lo que cuando le lavaban bonitos los estrujaba con las manos, le quitaba los ojos de las muñecas y a una de sus hermanas le clavó un bolígrafo. O sea, ya había actos de violencia de estas personas que después se han adentrado en un mundo desconocido, que ocurren fuerzas que no controlamos y que no entendemos, y todo aquello crea un ambiente esotérico, macabro, satánico que puede llegar a perjudicar tu propia acción. Y no solamente tenemos esto, sino que además la Ouija, pues después de la experiencia puede llegar a provocar manifestaciones de poltergeist. Es decir, puedes hacer una experiencia en un local, te marchas y el siguiente que viene va a experimentar así de poltergeist. O casi nada, como se comentaba antes. Y yo creo que, bueno, os he puesto el tema sobre la mesa, no en su buen quería, pero quizá tenéis preguntas y os puedo poner las respuestas con algunas experiencias. Cuéntanos de la película, que es muy interesante. Bien, mi compañera que en este caso uno de los que hemos estado investigando, que no puedo investigar a fondo porque no nos permite haber un testigo, no quiere saber nada del tema y nosotros pues, somos siempre el investigador siempre es una persona incómoda que va a preguntar y a buscar entre las personas y no solamente de veces. El caso es que esta persona, con unos amigos de Zaragoza, hizo una experiencia con la Ouija y a ella le impactó, le gustó, le motivó, porque el movimiento del vaso es fascinante, quedas asombrado. Entonces, cuando ya llegó a Vizcaya, en Galaca, lo que hizo fue, pues, iniciarse en este tipo de experiencias. Este tipo de experiencias se reunió con sus amigas y, bueno, pues, después de la experiencia de obtener resultados pobres, nos podemos marchar, que es el error que cometen los adolescentes. Es decir, ellos no solamente le hacen el vaso y se marchan, no, sino que preguntan, ¿podemos marcharnos? Y normalmente la bruja dice, tú sí, tú no, Rubén no, etc. Normalmente al final se queda siempre uno, que es el más miedoso, que es muy curioso, el más miedoso o el más susceptible. Esta ocasión se quedó en la Sabatnuria, se quedó en su habitación mientras las demás iban a esperar. Y cuando salió, no quiso decir lo que había ocurrido, decía simplemente que había hecho un pacto con el diablo, sin más. Y las cosas cambiaron, esta no y las cosas cambiaron, porque empezó a escuchar voces, era peluquera y a las siguientes veían cómo se decía el pelo, cómo se cubría la carne, iba en inquietud a abandonar el trabajo,
salía volviendo a gritos de allí, iba con el coche y o veía un ser vestido de negro y totalmente oscuro en el asiento del copiloto o detrás, lo cual estuvo a punto de provocar incidentes o accidentes. Y el caso es que estuvo en tratamiento psiquiátrico y ahora no quiere aparecer. Aparentemente está curada, pero no quiere saber nada del asunto. Y sobre la Ouija se han montado muchas mentiras. Yo os he hecho cantidad de experiencias, cientos de experiencias, para comprender el fenómeno, y he estado no sé, han sido 500 o 600 experiencias entre adolescentes. No solamente con ellos de su propia voz sus resultados, sino que además he estado con ellos cantidad de horas pues, observando cómo hacen las experiencias y los errores que cometen, ¿no? Y la verdad es que es un tema que en principio podría preocupar. ¿Tenéis alguna preguntita? Entonces, ¿la Ouija tiene algo que ver con el famoso juego de rol? Pues completamente diferente, o tiene alguna semejanza. Es totalmente diferente, pero el juego de rol podría ser una chispa que provoque el despertar de un drama. De todos modos, el juego de rol siempre que se habla de que la Ouija puede provocar un asesinato, un suicidio, pues ahí se habla de tanto la música rock que hablábamos ayer, o también de los juegos de rol, ¿no? Los juegos de rol, por norma general, son violentos. Son violentos porque es una forma de expresar tu agresividad, pero es que no deja de ser una mesa donde tú eres un personaje, cuando te levantas se acabó la experiencia. Tú sabes que estás a lo mejor jugando al Señor de los Anillos, eres un enano, estás por ahí matando orcos, descubriendo libros de magia, y de repente llega la hora, te das como unas cervezas o unos pinchos, llega la hora y te vas a tu casa. Se acabó la experiencia, te vas a casa lo siguiente, te vas a pasar una tarde cojonuda. No vas a ir por la calle creyendo que eres un orco, ¿no? Y en los juegos de rol sí que han ayudado a personas que son tímidas a exteriorizar sus sentimientos, porque el juego de rol hay que hablar mucho, hay que hacer teatro, hay que manifestarse públicamente, entonces hay gente tímida pues, que le cuesta hasta que se va soltando. Y también hay juegos de rol muy extraños, en los cuales ya no son históricos como Aquelarre, en los cuales se habla de leyendas ibéricas, ¿no? Sino que ya son juegos de misterio, como lo que está, de los mitos de Chulo, que hablan de un mundo que se ficticio. Ya hay libros que hablan de satanismo, de brujería, con hechizos supuestamente sacados de demonios, y bueno, pues es un ambiente un poco más oscuro, pero siempre hay que tener los pies en el suelo. Tanto en los juegos de rol como en estos temas, siempre hay que tener los pies en el suelo, para intentar, digamos, ser un poco coherente. A mí me gustaría remitirme a la película de Exorcista, que creo que es bien conocido el momento de la Ouija. ¿Qué hay de verdad te puede poseer el espíritu de la Ouija? ¿Qué hay ahí de...? No sé, ¿en qué nos pueden afectar? ¿Físicamente o pueden...? Experiencias con el de la Ouija, que se comunicaba con el Antuelmo. Pues hay muchos casos de supuestas posesiones, que muchas veces es puro espiritismo, los ataques de iglesia que se motivan por gente que la utiliza. Pues digamos que realmente pues hay casos curiosos en los cuales podría haber una intervención, que son muy pocos casos, pero quizá hay alguno, una intervención ajena que podría provocar un estado alterado de conciencia en la persona. Y hay muchos casos que se producen en posesión, que son ciertos, cantidad de casos, y siempre hay que investigar cada uno de ellos, ¿no? Y la verdad es que personalmente se me han encontrado con un par de ellos de casos curiosos en los cuales, por ejemplo, podría haber una posible posesión y con todas las ayudas del mundo. En el caso de la chica de la cama, por ejemplo, ella seguro que estaba poseída por el diablo. Yo me había dicho que fue un trauma que adquirió y que lo pudo solucionar, pero la verdad es que hay casos como, por ejemplo, y una cosa curiosa, cuando vamos a una psicofonía o una experiencia en un lugar, por ejemplo, vamos a hacer lo que realmente aquí, y la sala de al lado, el centro de al lado, hay gente que se puede empezar a sentir mal, incluso a hacer cosas. Ellos no saben que nosotros estamos aquí haciendo esto, pero empiezan a sentir cosas muy raras. Y en Melilla, por ejemplo, en una ocasión, unas personas estaban haciendo la experiencia y un niño se levantó, fue a la cocina y cogió un destornillador con la mirada perdida, cogió el destornillador y lo ponía debajo escondido, apretando fuertemente, y se quedó en la puerta de la habitación donde estaba esa gente haciendo la Ouija, en la cual la experiencia era bastante absurda, pero eso no estaba saliendo la interesante. Cuando acabaron la experiencia, salieron de la habitación y se encontraron ahí al niño, totalmente ausente, y con la puerta detrás.
Entonces, claro, estaba hablando aquello con mucha fuerza y es totalmente histérico. Y al final no ocurre nada para alentar, pero son casos en los cuales la Ouija puede alterar la actitud de una persona. Es más peligroso, José Manuel. Lo que produce la Ouija en sí, con sus mensajes, o con sus posibles mensajes, o lo que la persona cree entender de lo que está recibiendo. Aparte de la adicción, la dependencia de la Ouija por muchas personas, el hecho de que reciba, como has dicho tú, mensajes primero de cariño y luego vayan cambiándose hacia más violentos, incluso hasta posibles mortales, lo peligroso de la Ouija en sí no es el papelucho este o es lo que tú te generas aquí dentro. Voy a hacer la pregunta más sencilla. Si no, pero así me pones las dos. Es un problema, vamos a ver, es un fenómeno de más allá, o es psíquico. Normalmente sí. Normalmente sí. Es más probable que sea lo que la persona está proyectando en la misma, porque inconscientemente proyecte en la del tablero con unas respuestas. Ahí comentando que yo lo conozco un poquitín. Me comentabas lo de que era capaz de adivinar a una persona que estaba sentada en una sesión las monedas que llevaban sus compañeros en el bolsillo y tal, y lo estaba haciendo él inconscientemente. Entonces, o sea, digamos que el 90% de los casos pueden ser psíquicos y hay más muy pequeñitos de... Bastante más del 90%. Pero a veces ocurren cosas que son curiosas, ¿no? Y la verdad es que la primera persona que utiliza este tipo de herramienta lo hace convencida de que el contacto con lo que diga, que responde, soy un espíritu extraterrestre, pues confía en ello, ¿no? Y aunque diga pruebas, no se las van a dar, al menos literalmente. El caso está en que una persona pues se obsesiona, se crea un mundo interno con este tipo de fenómenos, y la verdad es que puede llegar a sentir una depresión tremenda y una necesidad increíble por utilizar la Ouija, ¿no? Y la verdad es que el peligro muchas veces está aquí. La forma de como tú te adoptes a la mensaje. Porque lo normal es que te diga la Ouija, te voy a matar. Y hay 5 adolescentes pues, que se le pasan pipa, te voy a matar, y acá, tu puta madre, que lo vas a decir. Pero ¿qué ocurre? Que a uno de ellos, que dice que a mí me interesa, se va a casa preocupado. Hostia, es que me te iba a matar. Y va preocupado. Hacia que pasan los días y se calma. Pero hay gente que lo pasa muy mal. No, yo es que, vamos, si ahora mismo haría un recuento, pondría una grabación de las personas que te llaman porque tienen algún problema, alguna duda, alguna cosa, yo creo que el 95% ha empezado. Es que yo una vez hice la Ouija y a raíz de ahí puede ser derivado de eso. Pero a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Quién de ustedes no ha hecho una Ouija? No ha hecho. Y los que habéis hecho la Ouija, ¿os ha afectado de alguna manera al momento? ¿En aquel instante? ¿Quiénes de los que han hecho Ouija no se les ha movido el vaso? Que la han hecho y no se les ha movido. ¿Alguna vez no se ha movido? Pero nunca. Con mi marido no se mueve. Con mi marido no se mueve, mamá. Con mi marido una vez lo hiciste y no se mueve más. Porque mi marido manda esas energías negativas y no manda. Os voy a contar quizá un ejemplo que puede chorrar, pero me gustaría que lo recordáis cuando estuvierais en casa y pensáis sobre él, porque aquí, y voy a responder a la pregunta de los libros, radica el caballo de la terremoto. Aquella noche estaba lloviendo, tormenta. Claro, la mujer ya sabía que después de que Juan se fuera, no estaba partida era la experiencia con la Ouija. La comunicación con otras veces con sus amigos de más allá. Claro, la mujer estaba un poco preocupada porque estaba lloviendo y no le gustaba que el periodo fuera la moto. Tenía que andar casi 15 o 20 minutos en moto y aquello no era bastante, digamos, normal, ¿no? El caso es que el marido se marchó y después de un par de veces de cerrar la puerta, la mujer le tocó la Ouija. Y la conexión fue normal hasta que de repente aquello cambió. Y escribió un mensaje repetitivo. Muerte, tu marido, accidente, pronto noticias. Muerte, tu marido, accidente, pronto noticias. Muerte, accidente. Vale. ¿Qué ocurre? Que la mujer se quedó blanca, se preocupó y en aquel momento comenzó a sonar el teléfono.
Ella estaba convencida, lógicamente, que le iban a anunciar la muerte del marido. Empezó a llorar y salió de casa y fue a la vecina a contarle la experiencia. Decir que ahora pasaba mi marido muy preocupado, gritando. En aquel momento se estaba grabando una voz en el contestador. María, mañana conoce a poco inglés porque no han cambiado el relevo. No era el marido, era su hermana. El marido, cuando regresó del trabajo, le contó que había estado a punto de sufrir un accidente. Pero se encontró a su mujer en un estado lamentable, porque estaba muy mal, muy preocupada. Es decir, el comportamiento de la relación que motivó ese mensaje de la Ouija provocó que la mujer, pues, esta relación insólita, incomprensible, pero porque tiene ella en su cabeza de ideas muy poco aconsejables sobre la Ouija. Y muchas veces la Ouija es mentirosa, y muchas veces la Ouija manipula y lleva a su punto de vista, y el punto de vista de cada persona normalmente suele ser la que sí. Y es algo extraño. Y muchas veces podemos llegar a pensar que son las imaginaciones. Y cuando hacemos preguntas sobre extraterrestres, te cuentan historias fantásticas. Porque nosotros hemos preguntado sobre Roswell, sobre el supuesto ovni que existió en el 47, nos han contado una historia de un montón de folios en los cuales no se pueden comprobar los datos. Es una historia diferente a la versión oficial. No me creo nada de lo que han dicho, lógicamente. ¿Qué pasa? Que puede ser de mi propia imaginación, pero ¿por qué demonios cuando pregunto por el más allá no me responde la Ouija? ¿Por qué me dice, no puedo contestar a eso, no se me permite, no tengo datos, no tengas prisa, ya verás? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si todo procede de aquí, o todo es algo más sencillo y es normal que los adolescentes reciban mensajes de Satanás, de Belcebú, del diablo? ¿Por qué cuando una persona que quiere investigar ese fenómeno, como puede ser mi caso y mi compañera, hacemos las experiencias? ¿Por qué cuando recibimos datos concretos que vamos a ir a comprobar, o historias fantásticas, por qué de repente se mezclan frases como diciendo, por cierto, soy Lucifer? Son cosas que me están dando que pensar bastante. Pues a ver, aunque sea de una manera un poco así, inducible que Antes de contar eso, tú que eres muy conocedor, un experto, eres muy conocedor del tema, tu primera persona de aconsejaría. Prohibir la Ouija o hablar de los libros sin significar a su uso, la verdad. Pero esto es una chorrada. Cuando obtengan resultados, esto como sistema de contacto está algo ya obsoleto. Es maravilloso cuando los viajes se pueden ofrecer, pero es que hay que tener ese sensor y analizar todo. Yo recientemente recibimos unas experiencias y hola, responden. ¿Y qué eres? Esperamos respuestas como un espíritu extraterrestre y me responden, restos de ser. Aquella respuesta me interesó. Luego, por ejemplo, en otra ocasión yo le pregunté, ¿os tenéis algunas normas, algunas reglas? Y me dijeron que sí. ¿Y quién las impone? ¿Quién impone ese tipo de reglas a la hora de contar con nosotros? Y nos responde algo que no esperábamos, Dios. Entonces, claro, ahí preguntamos, ¿y por qué permite que a través de este sistema nosotros contactemos con vosotros? ¿O por qué nos permite que nosotros contactemos con vosotros? Para entretenernos a la respuesta fue negativa. Para mantener una creencia en la vida después de la muerte. La respuesta fue igual de negativa. Entonces, ¿por qué demonios permite ese contacto? Y la respuesta pues, nos dejó sorprendente, porque nos dijo, para estar en contacto con sus hijos. Son cosas curiosas. Yo solo quería hacer un comentario. El ser humano, como que todavía no sabemos lo que somos. O sea, me explico. Para meterse en estos temas hay que procurar estar muy equilibrado, porque el gran riesgo de la Ouija, pues como todo en general, es si no se está suficientemente equilibrado. Entonces sí que se puede volver como arma negativa. Y si puede haber deficiencias, desequilibrio en la propia persona, pues entonces las puede agrandar y agravar, que es el caso. Como habéis dicho, pues la Ouija, por la simple vista, pues es un trozo de papel o es una mesa, y punto. O sea, ¿verdad? Lo que es en sí. Lo que sí se puede ver es como un cauce de canalización de uno consigo mismo o con el entorno, con esas otras cosas que es un poquito lo que hablábamos ayer, que no sabemos qué hay ahí, ¿no? Por eso digo
que no sabemos lo que somos. O sea, tenemos un concepto del hombre, porque todo es muy claro lo que tenemos, ¿verdad? Sabemos cómo somos, cómo estamos diseñados, cómo tal, lo que percibimos, lo que somos y cómo nos comportamos. Pero precisamente estamos aquí porque detectamos que hay algo más de lo cotidiano, lo que llamamos no levantar un palmo del suelo, ¿no? O sea, si yo me aferro a mi vida cotidiana, ¿verdad? El trabajo, la oficina, de trabajar, de ganar dinero, tal, estoy dentro del tipo, ¿verdad? Del tipo humano que debo de ser, ¿verdad? Entonces te digo, esto es lo normal, y dice el señor Juan, un brillante, tal, ahí estamos, ¿no? Nosotros estamos aquí porque detectamos que hay algo más, o sea, como que el programa del hombre es algo más complejo de lo que a simple vista nos parece. Porque a veces no nos llena tampoco esa realidad, ¿no? Decimos, hay algo más y se diversa algo. Pero el tema es tan delicado porque efectivamente que hay que llegar a él muy equilibrado. A mí me da miedo, y cuando hablamos del mundo abierto, de sacar o tal, yo siempre hablo de desequilibrio. O sea, de que en el equilibrio está la perfección. O sea, que todo aquello que nos lleve a ese equilibrio, a ese tándem ahí igualado, más nos estamos ajustando a esa realidad. Si metemos cosas por el medio que nos desequilibran, automáticamente hay que abandonarlas. Ya sea al que desequilibre la música, al que desequilibre comer, al que desequilibre tal. Y el tema este de la cuita, yo recuerdo, hacíamos de muy chavalitos y nosotros la tuvimos que abandonar, ¿verdad? La tuvimos que abandonar porque aquello ya era una aberración, era algo, veíamos hasta el vaso de la mesa, ¿verdad? Y algo que luego tuvimos que ir un poco explicando, indagando, pero que a eso vas llegando ya con el tiempo, ¿no? Cuando ya llegas cogiendo más conocimiento y con más pausa para analizar las cosas. Pero si lo haces de chaval, lógicamente te quedas impresionado. Yo a todos los que han perdido la ouija y todo eso, a los chavales como juguetes, yo los llevaba al juego de guardia. Eso es lo primero. Eso es impensable que sea así, ¿no? Porque precisamente en esas edades que todavía no se está formado el carácter, o en esas personas, porque claro, estamos hablando del ser humano y pensamos que todos somos iguales. Y no, cada uno es un mundo, cada uno de nosotros es un mundo, y cada uno es más propenso a unas cosas y a otras. Y entonces el mismo mensaje no se puede dar por uniformidad, que es el grave riesgo que se coge, ¿no? Entonces, esa misma información la recoge gente que la va a afectar negativamente, ¿sabes? Y a otros les va a afectar positivamente. O sea que el problema no está en el mensaje, sino en el receptor, y no somos todos iguales, ¿no? Y ahí es el grave riesgo que se tiene. Entonces, como una recomendación a la que la gente que esté equilibrada y tenga esa clase de saber y de conocer y de tal, pues adelante y con los pies en el suelo, sabiendo el terreno que pisa y adelante porque es apasionante, ¿verdad? Este tema, ¿no? Pero quien vea que eso le afecta a su psique de una forma muy especial, y mejor que no piense que son ni espíritus ni fantasmas ni nada, que piense que es el mismo, ¿no? Y que se retire. Es mejor que haga la vida cotidiana. O sea, se vaya por la mañana a comprar el pan, que se lea las noticias y que juegue al fútbol y punto. Es mucho mejor como salud. Es muy difícil porque en el cual la posible intervención de algo ajeno o algo relacionado más allá, pues podría ser posible, ¿no? Antes de nada, me gustaría que si queréis hacer experiencias y recibir mensajes, que no los toméis todos, que los cuestionéis todos, que no los toméis en serio y los veáis de internet, tanto lo bueno como lo malo. Simplemente como experiencia está bastante bien, pero sin más. No sabéis, con investigación siempre te da una vía distinta, como por ejemplo, en un caso en el que estamos investigando ya muchos años, en un caserón, pues han ocurrido fenómenos extraños, muy curiosos. Y la verdad es que hace algunos meses mi compañera y yo utilizamos la ouija para contratar algún tipo de posibilidad, ¿no? Pero no relacionada con el caserón. Sin embargo, las respuestas que recibimos eran todas del caserón. Nosotros no queríamos que nos contaran nada porque estábamos cansados, hemos tenido muchas psicofonías, hemos tenido caras en las paredes, experiencias de supuesta posesión, un montón de historias fantásticas, pero ya estamos intentando buscar otro tipo de alternativa, otro tipo de casos. Lo que ocurrió es que la posible entidad con la que nos comunicamos fue nos comenzó a contar una historia que estamos en de comprobarla, nos dio datos de una familia que vivía allí, nos dio un supuesto suicidio, datos muy curiosos, ¿no? El caso es que de repente dice, y Durán, que es un servidor, no abandones el caso. No abandones el caso porque es tu caso. Insiste y busca unas gafas. Busca unas gafas. Así día a día. Busca unas gafas que no están en el caserón, que están fuera del caserón. Busca, hasta alguien me lo puso hoy con un descantar, pero era algo que yo, pues, estas experiencias las conozco todas y las dejo en el archivo y punto.
Luego en el tiempo voy intentando encontrar semejantes, ¿no? Pero esta experiencia, algunos meses después se lo comenté a una persona en todo tipo de casos, y se lo quedando blanco, pálido, ¿qué te pasa, Jesús? Y me dice, es que yo conozco a una persona que hace muchos años se encontró en las Gafas en un caserío abandonado, cerca de aquí. Y bueno, pues preguntaré en qué caserío era. Las Gafas, ahora están en mi casa, son muy antiguas, con su funda de plata y mismos rebajas. Y bueno, el caso es que las gafas fueron encontradas en este caserón. Ahora las tenemos. No sabemos si a partir de aquí tendremos un segundo paso, a una vía más de investigación, pero que el caso es que la Ouija nos dijera algunas gafas que han aparecido, nosotros ignorábamos. Y mucha casualidad que nuestro amigo conociera a una persona que hace muchos años había encontrado las gafas en un sitio, o sea, es una cosa muy interesante. Y el otro caso, quizá mucho más romántico, contemporáneo, de más allá, bastante romántico, aunque no crea en él, pero es una opinión personal y como investigador sigo indagando en esa onda. El caso es que mi compañero y yo estábamos ya hartos de recibir mensajes de extraterrestres, de personas que decían tal y cual una verdad, entonces digo, vamos a intentar comunicarnos con una persona fallecida que nos dé datos y luego vamos a comprobar otras cosas y vamos, bueno, al final decidimos que fuera su padre quien hablara de la Ouija. Un momento. Yo sí quiero ir más allá, ¿eh? Ella sí quiere ir más allá. Yo siempre de Por eso discutimos habitualmente. Pero en aquella ocasión, colocamos el dedo sobre el vaso y a los pocos segundos dice, papá, soy yo. O sea, era totalmente absurdo que simplemente colocar el dedo sobre el vaso ya mantuviera el contacto con lo que queríamos, que es el caso de Muerta de Hielo de Napoleón o de lo que queramos, ¿no? Empezamos a recibir respuestas. En aquella época estábamos haciendo también unas experiencias simultáneas, grabando todas las conversaciones, todas las experiencias con grabadores, con sinfonías, y los teníamos haciendo cosas interesantes. En el caso es que en esta ocasión, pues nos estaba ofreciendo datos, los cuales sabíamos que algunos eran reales y otros no eran reales, eran inventados. Entonces cuestionamos la posibilidad, o dudamos, por supuesto, de que realmente estuviera manteniendo un contacto con su padre. El caso es que se graba una voz que dice, es mentira, como diciendo que el contacto no era real. Y sin embargo, yo quise parar el asunto y ella insistía. Ella comenzó a hacer más preguntas, deseaba comunicarse con su padre, lo cual es no incomprensible. Insistía, hasta que después, al ver que el vaso no respondía a lo que media, abandonamos la experiencia. Pero recogíamos la cinta y usamos la grabación. Y en ese momento, cuando ella está insistiendo una y otra vez, una voz de hombre dice, no me hagas esto. Uno ya se plantea la posibilidad de que estamos molestando a un difunto. Yo le quería contar eso como una experiencia que bueno. Casi puede cerrar el congreso por la noche, tío. No, me gustó como empecé. Si voy a rematar a alguien, lo voy escuchando ahora sí. A mí también me gustó como empezaste, me dejaste muy sorprendido. Digo, aquí se empieza a comportar. Pero bueno, ¿hay una pregunta más? Sobre la Ouija, ¿alguna duda? Bueno, ¿qué tema que hemos planteado? Nos quedan 10 minutos. Lo único que queda, pues si alguien no lo sabe, que supongo. Sí. Yo era chavalito, pero me acuerdo de cuando en teoría, pues claro, como tiene estado con ese espíritu, se pisó la luna, ¿no? Y sí, fue muy famoso que al poco tiempo aparecieron lo que captaron aquellas comunicaciones los aficionados, ¿no? Y por si alguno lo había conocido, pues decían que las transmisiones que tenía el Apolo 11, no, el 13, no, el 11, el Apolo 11, que tenía con la NASA, pues decían, dice, sí, están allí al otro lado, están al otro lado del cambio, nos están observando, tal, haciendo referencia como que ya había estructuras artificiales allí y como que había, pues digamos, naves y gente allí. También se hablaba como que se había permitido a la raza humana dar ese paso, o sea, como que había habido una autorización fáctica de decir, bueno, pasen ustedes y ya aunicen y esto. Y sí hay muchas fotografías también de lo que se veía por la escotilla de las naves de aquellas primeras tipofónicas y se veían antes acompañando siempre al satélite español, ¿no? O sea, hoy a la NASA. O sea que como que fue acompañada o guiada o supervisada la salida del hombre tipo, ¿verdad? El
a llegar a la Luna. Es curioso que después de ese intento no se ha vuelto más a la Luna. O sea, ya se ha quedado con una asignatura apartada, ¿no? Que es muy significativa. Pero, lógicamente, nuestra mejor estación orbital sería la Luna y una posibilidad de una colonia pues sería la Luna, ¿no? Y en cambio ahora se está enfocando más a Marte, que es curioso, ¿no? Y sí, luego hay mucho mundo en esto, ¿verdad? Que ya sabemos, pero bueno, no vamos a hablar más ahí para no poder. Pero esa es un poco así la realidad. De lo que se hablaba entonces, ¿no? Que la mayoría prefería hacia Dos pequeños apuntes, ya está la prueba del resultado. Si alguien tiene duda de que la Ouija convierte a la gente en un jugador de Europa, que es una prueba de mí, así que yo creo que eso ya... Igual porque ya me ha empezado a dar saltos. Bien, pues hoy hemos llegado al final. Vamos a hacer una presentación estupenda, la línea de detalles y fotografías, pero como la esencia me han robado, yo ya no me he molestado muy repetir nada más, ¿no? Simplemente agradeceros que os hayáis molestado en venir aquí, que os hayáis conocido un poquito, que os deis cuenta de que la persona que se autodomina para psicólogo, ya, pues en muchos casos no es lo que aparece en televisión, o no sé, igual habéis visto. Yo las túnicas me las pongo luego, o sea, es muy incómodo, tú tienes una movilidad de las cadenas, salvo varias excepciones, pues tampoco llevamos, ¿no? El que cuando os ocurra algo, que tengáis la cabeza fría, o sea, que os podéis dirigir a cualquiera, tenéis direcciones de todo el mundo, los amuletos y tal, que cualquier duda que tengáis la preguntéis, que por pequeña que parezca la situación que estáis viviendo, eso puede llegar a derivar en algo más. Si es como una enfermedad, si se coge a tiempo, se puede aislar. O sea, no tienes que llegar nunca a un extremo en que la cosa lleva a tiempo de medio, ni que os empuje a buscar una ayuda, que a veces uno que haces es pues, complicar un poquito más la situación. Yo no quiero mencionar ni videntes ni cuandero ni nada, pero os lo voy a decir, hay mucho bastante. O sea, nosotros somos aficionados, pero hay gente que se autodomina, profesionales, que lo único que quieren es sacaros los cuartos, o sea, agravar a un problema que ya tenéis, un problema económico. Y para terminar, yo siempre digo una frase que es que me encanta, y de que ante la igualdad de condiciones, ante una igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiene que ser la verdadera. O sea, eso quiere decir que con la cabeza fría, si hacéis una balanza, pues no todo lo que es normal parece paranormal, ni todo aquello que es paranormal puede llegar a ser normal. Así que yo espero que en próximas ediciones, porque me encantaría estar otra vez con mis amigos y con vosotros, otra vez reunidos y seguir hablando de estos temas, pues nos lleguemos a juntar. Así que ha sido un placer.